Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Me acompañan en la presentación del inicio del curso escolar 2018-2019 el secretario general de Educación, la directora de personal docente y el director de formación profesional y universidad. Sean bienvenidos. En este inicio de curso que hoy arranca de alguna manera con los alumnos del primer ciclo de educación infantil, tenemos que destacar sobre todo que el próximo día 12 es cuando realmente se inicia con las enseñanzas obligatorias y también con el segundo ciclo de educación infantil. Comenzarán, por lo tanto, tanto segundo ciclo de educación infantil el próximo miércoles día 12, como educación primaria y educación secundaria, como también así la educación especial. Y, por supuesto, al día siguiente también comenzará bachillerato y los segundos cursos de formación profesional básica, formación profesional de grado medio, grado superior, así sucesivamente a lo largo del mes de septiembre hasta el 1 de octubre, que comenzarán las escuelas oficiales de idiomas, las enseñanzas deportivas antes del día 3. Quiero destacar sobre todo que este nuevo curso, el 2018-2019, comienza a funcionar con 274 docentes más. Es un balance positivo por el incremento, sobre todo, de 230 profesores en la enseñanza secundaria, 29 pertenecientes también a formación profesional y 16 docentes de las escuelas oficiales de idiomas y de las enseñanzas artísticas. El incremento de este curso está motivado principalmente por la reducción horaria en secundaria de las 20 a las 19 horas, que sabéis que se aplica en este curso, y ahí también tendríamos que destacar las 7 plazas de la Escuela Oficial de Idiomas por la implantación del C1, las 3 nuevas contrataciones en el Conservatorio Profesional de Danza o las 11 nuevas contrataciones en los ciclos implantados. Un curso más, continuamos de esta manera reforzando las plantillas secundarias para atender también a los desdobles de la aplicación del decreto de currículum que nosotros pusimos, el currículum de educación secundaria que pusimos en marcha en esta legislatura. Por lo tanto, la plantilla docente de este año arroja unas cifras al inicio del curso de 15.724, cifra que evidentemente va a ir fluctuando porque todavía al día de hoy no han terminado las matriculaciones. En cuanto al horario lectivo, como les decía anteriormente, el profesorado de secundaria reduce en 1 hora y el próximo curso estaremos en condiciones de implantar por fin las 18 horas lectivas y recuperar ese derecho, además que ha sido un compromiso y un acuerdo en mesa general y en mesa sectorial de educación. En cuanto a educación infantil y primaria, también hay novedades este curso. Podrán flexibilizar su horario en cuanto a las tardes aplicadas a la tutoría. Les recuerdo que normalmente hacían 4 tardes al mes y de esta forma podrán optar por flexibilizar y hacer 2 tardes en este caso y 2 atenciones de tutoría en horario de mañana, en horario complementario del cual dispone siempre y cuando lo soliciten los propios docentes, estén de acuerdo entre ellos. Y también otra de las novedades es que los mayores de 55 años se podrán acoger de forma voluntaria a la reducción de las 2 horas lectivas en su horario, lo cual también nos parece un avance importante. Quiero hablarles también de la importancia que tiene para nosotros el portal educativo Profe. Es, sin lugar a duda, un portal de contacto continuo desde la Consejería de Educación y Empleo con nuestros docentes y después de 15 años de andadura, por fin vamos a proceder a una renovación de este portal, una renovación teniendo en cuenta que hay unas visitas diarias de una media de 6.500 visitas. Es muy importante que lo actualicemos, esté adaptado también para los dispositivos móviles, sea un portal más versátil, moderno, funcional, accesible
y, sobre todo, más seguros. Eso también nos va a hacer mejorar esa relación de comunicación o, de alguna manera, con nuestros docentes. Quería hablarles de la apuesta de este Gobierno por la igualdad de oportunidades y el impulso de la conciliación que venimos haciendo a lo largo de toda esta legislatura. Como novedad, ustedes conocen la escolarización de los 2 años que este curso se va a llevar a cabo de forma gratuita en 10 centros educativos de nuestra región, si contamos los 2 centros de Mérida que se venían impartiendo, pero que no eran gratuitos hasta este curso escolar. Por lo tanto, serán gratuitos las 2 aulas de 2 a 3 en Mérida, en Badajoz, en Cáceres, en Don Benito, en Villanueva de la Serena, en Plasencia y también en Almoral de la Mata. A las 8 últimas matriculaciones en las que se abrió el plazo después del anuncio del presidente, tenemos que decir que ha habido 126 solicitudes para 144 plazas ofertadas y que están abiertas a lo largo de todo el curso ese plazo de matriculación para aquellas familias que consideren proceder a la matriculación de los alumnos de 2 años gratuitamente en estas localidades. En cuanto a las ayudas del libro de texto, este Gobierno sigue manteniendo los 7 millones de euros de los 2 últimos cursos, después de una consolidación de los bancos de libros que se viene dando. Damos una cobertura y esperamos dar una cobertura pues prácticamente a los más de 71.000 estudiantes que tuvieron derecho el año pasado a través de becas, pero esto no solo se queda ahí, puesto que tenemos que tener en cuenta que gracias a ese banco de libros podemos llegar a un número de estudiantes mayor que no solo a los becados, aquellos que tampoco tienen derecho a beca, pero que se están beneficiando de ese banco de libros. Y prueba de ello, les doy un dato, el curso pasado, medio centenar aproximadamente de centros educativos pidieron menos cantidad del dinero que le correspondía por libro de texto, precisamente por que se beneficiaban de ese banco de libros y llegaba prácticamente a la totalidad del alumnado, aunque estos no fuesen becados. En cuanto a novedades, tengo que destacar las ayudas al material escolar que se van a dar en educación infantil en el segundo ciclo, un total de 500.000 euros. Lo ponemos en marcha este curso y se repartirá en los centros educativos para que ellos compren el material y lo distribuyan en los alumnos, porque será material de uso común en la etapa de educación infantil de los 3 a los 6 años. Tengo que hablarles también de los comedores escolares. Saben que nosotros estamos haciendo una apuesta por ganar en calidad y en el servicio, en este servicio. Y en el inicio del curso empiezan a funcionar nuevos comedores escolares también. Es un servicio del que se están beneficiando 12.800 alumnos y el 90% de ellos son alumnos becados. Va a haber nuevos comedores escolares a lo largo del curso en Villanueva de la Serena, en Virgen del Pilar, que ya empezará a funcionar el día 12, en el CRAS de Gloria Fuerte en Trasierra, que en un mes aproximadamente también estará en marcha, y también en Arroyo de San Serván, en el Colegio Nuestra Señora de la Soledad, también se abrirá a lo largo del curso. También hemos procedido este curso a hacer ampliaciones de plazas en comedores escolares en cuanto al número de comensales, en La Cumbre, en Zafra, en el Colegio Público Germán Cid de Zafra, como les decía, o en el Colegio Público también Muñoz Torrero de Cabezas del Buey, que pasamos de 50 comensales a 70. En total conforman 265 comedores escolares en la red extremeña que ofrece este servicio en nuestra región. Y, por supuesto, tengo que hablarles también un año más de las aulas matinales, otros servicios a favor de la conciliación de la vida personal y laboral de la familia. Se amplían en 5, en este caso una de nueva creación en el Colegio Público de Nuestra Señora de la Soledad, en Arroyo de San Serván, y de este servicio se benefician 4.000 chicos y chicas de nuestra región, niños y niñas. El 30% de ellos reciben becas y la red está conformada por un total de 201 aulas matinales en Extremadura.
Por supuesto, otra señal de identidad de este Gobierno en cuanto a la defensa del transporte escolar. Volvemos a hacer el esfuerzo en el mantenimiento de rutas, incluso se irán ampliando según las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso. Siempre lo he dicho, es una forma de igualdad las condiciones del acceso de los alumnos de la zona rural y la zona urbana, y arranca el curso con más de 600 rutas que desplazarán a más de 17.000 alumnos desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato, de forma también gratuita. En cuanto a la oferta educativa, tengo que hablar de una mayor oferta educativa. Se inicia el curso con la apertura de las enseñanzas a profesionales de danza en Cáceres, el primer conservatorio profesional que va a depender de la Junta de Extremadura. Como saben, se situará en esa y viene a completar el recorrido de aquellos alumnos, el recorrido formativo que han apostado por la especialización en esta disciplina artística. Comenzaremos con primero y segundo curso en la modalidad de danza clásica con una capacidad de 15 alumnos por curso. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, lo vuelvo a repetir hoy, el objetivo de esta consejería es crear un centro de enseñanza artísticas integradas en la Universidad Laboral de Cáceres y en ello andamos con los correspondientes proyectos para que eso sea una realidad junto con el Conservatorio de Música que ustedes ya conocen. Y en cuanto a la ampliación de religiones elegibles, teníamos católica, evangélica. Saben que este curso se incorpora la islámica por una demanda y cumpliendo también por nuestra parte el acuerdo de cooperación con el Estado, como están haciendo otras muchas comunidades autónomas, como Madrid, Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Canarias, Ceuta, Melilla. Tenemos que decirles que ha habido una demanda de cerca de 500 alumnos y se va a impartir en Araíz de la Vera, Talayuela y Navalmoral de la Mata. En cuanto al plurilingüismo, un curso más, sigue habiendo demanda para la creación de secciones bilingües. Este curso se estrena 4 nuevas secciones bilingües y 10 centros educativos han cambiado la modalidad de la sección B a la A1. Eso quiere decir que amplían el número de asignaturas impartidas en el idioma elegido. De esta forma, 294 secciones bilingües en 254 centros de nuestra región. La atención a la diversidad, por mucho que haga este Gobierno y que intentemos hacer, nunca es suficiente para atender a la diversidad como nos gustaría. Seguimos apostando por esta atención a la diversidad y lo hacemos además con un nuevo aula TEA de trastorno del espectro autista en el Donoso Cortés de Don Benito, un total de 20 aulas en nuestra región, y también ponemos en marcha de una manera experimental un aula abierta, innovadora en el Colegio Público Arias Montano de Badajoz, en el que habrá un terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial, de una manera pionera en nuestra región, y vamos a ver cómo funciona este aula innovadora. En cuanto a formación profesional, me acompaña también aquí, como os decía, el director de formación profesional. Se sigue manteniendo de una forma estable la demanda de plazas en formación profesional de estos 2 últimos años, unas 19.000 solicitudes aproximadamente. Saben que desde la Consejería se ofertan 24.000 plazas, además están repartidas en 87 localidades. 77 de ellas son menores de 15.000 habitantes y a mí me gusta destacarlo cada año porque eso demuestra el compromiso de este Gobierno por las zonas rurales y por la igualdad de oportunidades. En este nuevo curso comienza la nueva implantación de 9 ciclos y además hemos atendido a ese mapa de formación profesional e empleabilidad que fue concertado también con los agentes sociales y económicos para que de forma progresiva la Consejería pueda ir renovando, implantando nuevos ciclos y renovando aquellos que se encuentran con baja demanda o fuera del mercado laboral también más atractivo de Extremadura. Les decía, 5 nuevos ciclos
4 actualizaciones y hemos suprimido 2 que estaban totalmente obsoletos y que no tenían demanda alguna por estas 9 implantaciones que les he dicho anteriormente. En casi 3 años tengo que destacar que 21 nuevos ciclos en formación profesional, se han actualizado 14 y se han suprimido 8. Avanzamos también en la administración digital en cuanto al portal de Rayuela en formación profesional. Por primera vez se han podido hacer las matriculaciones online a través de esta plataforma y se están atendiendo unas 20.000 matriculaciones aproximadamente o solicitudes en este caso, y estamos intentando hacer todo lo posible por aumentar las ofertas educativas en formación profesional en el horario de tarde para que también aquellas personas que están trabajando en el horario de mañana puedan compatibilizar el deseo de estudiar formación profesional y, por supuesto, también por ofrecer una mayor oferta educativa en las plataformas online también en nuestra región en cuanto a formación profesional. Tengo que hablarles de lo importante que está siendo para esta región la innovación educativa, las nuevas tecnologías o, por decirlo de alguna forma, aunque yo ya no las definiría como nuevas tecnologías, en cuanto a la dotación de material tecnológico acorde a las demandas y a las necesidades de hoy en día. Sabéis que Extremadura es pionero y sigue haciendo una apuesta importante. Estamos trabajando de una forma muy profunda con la innovación educativa, los proyectos a nivel general con los docentes y también hilados en todos los proyectos tecnológicos. Está habiendo una respuesta realmente sorprendente por parte de nuestros docentes. Son muchos los que se están acogiendo, están desarrollando proyectos de innovación educativa. En estos momentos ya nos encontramos trabajando y espero que en este último trimestre finalicemos esa estrategia de innovación educativa de los próximos años en nuestra región, en los que evidentemente se tendrá en cuenta toda la parte tecnológica. Y otro de los planes que vamos a presentar, esperamos que después de este primer trimestre sea un plan de igualdad en el ámbito educativo. Para este Gobierno es muy importante, la educación es fundamental para poder desarrollar esa concienciación por la igualdad, y desde la Consejería de Educación hemos querido crear este plan de igualdad que en el primer trimestre estaremos en disposición de poderle presentar. Quiero recordarles también que desde el 3 de septiembre está abierto el plazo de matriculación de los cursos a través del proyecto Ítaca, en los cuales se abarcan los cursos de competencias claves y del título de la ESO de adultos. Está teniendo muchísima demanda, cada año va creciendo y quiero recordar desde aquí que el plazo sigue abierto en cuanto al proyecto Ítaca y que a lo largo de este curso también podemos estar en condiciones de poderles ofrecer un nuevo Ítaca renovado con nuevo programa. Bueno, pues por nuestra parte, en resumen, decirles que el nuevo curso 2018-2019 comienza con más docentes en las aulas, con mayor oferta educativa, con mejoras en cuanto a equipamiento informático, las conexiones con los centros educativos, la apuesta por la innovación educativa, la formación del profesorado, pero también las mejoras en las condiciones laborales de los docentes, de las 19 horas, como les decía, en la implantación en este nuevo curso, y la flexibilización horaria en infantil y primaria, y, por supuesto, las importantes medidas de acompañamiento que este Gobierno está llevando a cabo a favor de las familias extremeñas, como son las aulas de 2 años en los centros educativos que les he relatado anteriormente, y, por supuesto, las ayudas en material escolar que se ponen en marcha en el segundo ciclo de educación infantil. Este curso, por lo tanto, se materializa importantes medidas que anunció el presidente de la Junta de Extremadura
y sigue mostrando el firme compromiso de este Gobierno, de este presidente, con la recuperación de los derechos. Lo venimos haciendo desde el primer año, tanto en medidas básicas que están ya súper consolidadas, como las becas de libro, el transporte escolar, los comedores escolares, las aulas matinales, pero hemos seguido avanzando en cuanto al derecho de recuperación de los derechos de los docentes y las condiciones laborales, que es muy importante también tener ese gesto, porque ese fue el compromiso y así lo estamos haciendo. O saben que se ha llevado el acuerdo en mesa general y también ha sido una petición en mesa sectorial de educación. Y, por supuesto, la mejora de la calidad de la enseñanza, a la cual no renunciamos o seguimos apostando a través de las nuevas tecnologías y la innovación educativa, junto con la conciliación de la vida personal y laboral de las familias, con todas las medidas que le he anunciado anteriormente. Por mi parte, nada más. Si tienen cualquier duda, estamos a su disposición, tanto los directores generales como yo. Por aquí, ¿qué tal? Buenos días. Tenía dos preguntas. La primera es sobre la religión islámica. Si ya salía publicado durante el verano en prensa que al parecer había algún tipo de problema para encontrar docentes, si ya hay docentes para impartir religión islámica. Y luego la segunda es si la Junta de Extremadura ha movido su propuesta de cara a ese pequeño lío que hay con los festivos de acabar finalmente las clases 2 días antes en verano, o se va a atender la propuesta de los sindicatos. Bien. Pues en cuanto a la primera pregunta, ya están los docentes localizados. 3 docentes serán los que se incorporen para impartir la religión islámica en las localidades que anteriormente les he dicho. En cuanto a esa polémica que usted me acaba de hablar, yo tengo que decirles y aclararles que para mí no es tanto, no va a haber problema ninguno. Miren, en un principio la Junta de Extremadura, la Consejería y el Consejo de Gobierno, yo creo que pensó con buen criterio el poder hacer un puente a nivel docente en nuestra región en el mes de marzo, posibilitando que el domingo del Día de Extremadura, que supuestamente pasaba el lunes, poderlo trasladar ahí, pues para el movimiento interno también de la región, que viene muy bien a nivel turístico y otros muchos factores. Eso es lo que se acordó, pero posteriormente llegó un informe de que no se podía trasladar, quitar ese lunes del Día de Extremadura. Por lo tanto, hubo que llevar otra vez al Consejo de Gobierno pues que la aprobación del mismo. En cuanto a nuestra propuesta de la mesa sectorial, tengo que decirles que nuestra idea en un principio, pero sin ningún tipo de interés especial, era adelantar el curso escolar. Hay oposiciones en primaria este nuevo curso y nos parecía una buena idea. Yo no estuve en la mesa, pero me trasladó también los presentes, con el secretario general y los directores, que al principio no había una fecha cerrada por parte de los sindicatos, no había unanimidad, había un poco de confusión y se decidió finalmente trasladarlo al Consejo Escolar para que también los padres opinaran. Y al final de esta mesa sectorial hubo una propuesta de horas que nosotros de días, perdón, que nosotros no descartamos en absoluto. Además, a mí me parece interesante y me parece beneficioso. Y por parte de la Consejería no va a haber ningún problema en que la propuesta de los sindicatos se lleve a cabo, si así lo respalda también el Consejo Escolar. En este caso, no hay una voz de voto, la Consejería no tiene por qué esperar a que se pronuncie, pero sí nos gustaría ver las reacciones de todas las partes. A nosotros nos parece sensato, pero nos parece también prudente de que los padres se puedan pronunciar en el Consejo Escolar, por lo tanto no va a haber problema ninguno. Sí, esperamos al Consejo Escolar y si se atiende la petición de los sindicatos, a mí me parece interesante que se lleve a cabo. Sí, yo quería que me contestara un poco también el tema de las infraestructuras educativas, cómo van las obras en los diferentes colegios y qué localidades se van a ver afectadas porque esas obras se hayan retrasado, no vayan a empezar el curso con normalidad, etcétera. Mire, creo que está todo coordinado, está bien atado. Es verdad que las obras nos gustaría muchas veces que los expedientes se comenzaran exactamente en el momento justo que a la Consejería le interese, a la comunidad educativa, pero ustedes saben que esto es como, en mayor medida, pero es como una obra en casa. Muchas veces las cosas no, y más en una tramitación
o como es a nivel burocrático de los plazos que hay que cumplir desde la Junta de Extremadura y la propia Administración y los contratistas, ¿no? Para informarle, en estos momentos se están ejecutando 117 obras en nuestra región por un importe de más de 18 millones de euros. Los centros que de alguna manera han requerido traslado de alumnado ha sido en Pino Franqueado, que se han acomodado unas dependencias municipales muy próximas al centro. También en Montehermoso, que comenzarán unos días, pero por la envergadura de la obra pues también se necesita desplazar a los alumnos y también se tiene con ello cerrado cómo va a funcionar. También me especifica que en el Colegio Público San Ramón de Azabal o en el Fregenal de la Sierra y en Mirandilla son los que en estos momentos se ha tenido que hacer alguna adaptación para el comienzo del curso con normalidad en otras instalaciones que no son las propias del centro escolar. Como podrán ver, de 117 obras son muy poquitas, pero no podemos parar el ritmo y el inicio de las obras, puesto que es una pena que ahora, habiendo fondos, tengamos que retrasar. Es verdad que, bueno, pues es lógico que se puedan producir inconvenientes y, bueno, esa molestia típica, pero yo estoy convencida de que los padres lo agradecerán, la comunidad educativa en general, el propio centro, y que merecerá la pena. Por lo tanto, bueno, intentaremos que las molestias sean las mínimas posibles. Sí, mañana va a haber una manifestación de la educación concertada aquí en Mérida. Me gustaría saber un poco la opinión de la consejera al respecto a las demandas que tiene la educación concertada. Pues mi respeto total y absoluto, como siempre. No podemos decir nada más por parte de la Junta. Yo creo que la reivindicación, con todo mi respeto, como le decía anteriormente, no creo que tenga un calado y que tenga gran importancia. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta consejería ha reducido 3 las unidades, concretamente Cáceres, Trujillo y Miajadas, ha sido en educación infantil y siempre comparando con el resto de centros públicos. Nosotros no podemos hacer excepción en la concertada si las cifras en los centros públicos están siendo las mismas y no se mantienen. Por lo tanto, igualdad. Y aquí no hay ningún, siempre lo he dicho y lo mantengo, por parte de este Gobierno no pretendemos tener discrepancias con la concertada ni ningún desequilibrio. Para nosotros la concertada no supone ningún problema en Extremadura, es un 80 de pública, aproximadamente un 20 de concertada, intentamos tratarlo por igual. Yo no he visto estas manifestaciones en los años anteriores del anterior Gobierno, en el que incluso se llegó a reducir en 22 unidades y no se salió a la calle. Pero bueno, también entiendo que estamos de cara al último curso escolar y bueno, cada uno tiene que defender su parcela y desde la Consejería de Educación siempre nuestros respetos y abiertos al diálogo. ¿Nada más? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención.